Bueno, profesor, en este momento abordaremos cada uno de los puntos que desarrollamos y explicaremos nuestra respuesta del reporte que realizamos en base al contexto de Howard Tech, que es una empresa básicamente que busca desarrollar una solución en la infraestructura cloud, teniendo en cuenta el aspecto del modelo de responsabilidad compartida, el ajuste de las políticas de seguridad y el acceso a los recursos mediante creación de roles y grupos, implementación de técnicas de cifrado como TLS para la transmisión de datos y cifrados de datos en reposo para archivos o discos de almacenamiento, así también como configurar VPNs que sean seguras y fiables para la conexión de dos redes, ya sea una red local con una red en la infraestructura de la nube. Y por último, abordaremos las mejores prácticas de monitoreo, de gestión de servicios, de actividades operacionales, entre otras. Hola profesor, yo le voy a explicar el apartado 1 y 2 del informe que realizamos con nuestro compañero acerca de la implementación de seguridad en la nube de Howard Tech S.A. Por una parte tenemos que saber lo que es el modelo de responsabilidad compartida y este divide las tareas, claramente, como el nombre lo dice, compartido. El proveedor asegura que la infraestructura y la seguridad de los datos, de los equipos, de todo lo que hace funcionar el servicio esté en perfectas condiciones. Y por otro lado, el cliente se debe resguardar ante ataques, para resguardar sus datos, el cifrado de sus datos, el monitoreo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el concepto de responsabilidad compartida en un lado. ¿Ok? La diferencia de la seguridad de la nube y en la nube también. En la nube depende totalmente de Howard Tech y de la nube responsabilidad del proveedor, ya sea AWS, Azure, Google Cloud. ¿Ok? En la gestión de acceso se usan roles y grupos para dar permiso según el área especificada. Aplicando el principio de menor privilegio, cada persona accede a lo justo y necesario, ¿no? MFA, que es el multifactor, se agrega un paso extra de verificación, lo que protege aún más las cuentas críticas o datos críticos. Lo más importante para Howard Tech en este caso es que no se vulnere, cualquier persona vulnere sus datos, ya que, bueno, dependiendo de lo que se dedique cada empresa, en la en los datos que uno puede tener crítico o no. ¿Ok? Así que por lo menos eso es de la responsabilidad compartida y de lo extra que se puede realizar para mantener una seguridad correspondiente en la nube. A continuación abordaremos el punto 3, que está relacionado al cifrado en la transmisión de datos y al cifrado en los datos de reposo, ya sea para discos de almacenamiento o archivos independientes. Para implementar el cifrado en la transmisión de datos, normalmente se ocupa el protocolo TLS, que es una seguridad en la capa de transmisión. Ofrece cifrado de extremo a extremo y además podemos incluir certificados digitales que nos garantiza que el emisor de la solicitud es una fuente confiable. Ahora a continuación veremos el cifrado de datos en reposo, que tiene que ver con la protección de los datos y según sea el caso se realizará un cifrado en el almacenamiento del disco o archivos independientes para no comprometer el disco y de esta manera solamente cifrar los datos que sean sumamente de importancia y sean datos muy sensibles. Y así como estaba comentando, es necesario también tener en cuenta un servicio KMS que hace referencia a Key Management Service, un servicio de administración de llaves de cifrado. Entre estas, AWS cuenta con un servicio de esta índole que nos permite crear, gestionar y controlar estas llaves de cifrado. Normalmente se gestionan y se almacenan en un lugar totalmente aislado de los datos que ya están cifrados,
para que justamente en caso de ser comprometidos los archivos puedan encontrar las llaves de cifrado en el mismo lugar. Ahora a continuación veremos lo que sería la implementación de VPN seguras para hardware tech. En este caso hay dos tipos de VPNs que se podrían implementar. La más normal es de sitio a sitio, que hace referencia a dos redes ya implementadas, una red local y una red en la infraestructura cloud. Normalmente, y es muy útil utilizarse cuando una organización ya tiene más de una sucursal y quiere acceder a un punto en común para acceder a sus datos y servicios. Y por otro lado tenemos la VPN de tipo de acceso remoto, que básicamente es un poco más flexible, individual y segura, donde permite a una persona, a un usuario, conectarse a una red independiente que no comparta el mismo lugar físico, sino como lo dice su palabra, es remota, por lo tanto se puede conectar desde cualquier parte. A continuación veremos lo que sería la configuración del VPN para establecer esta comunicación entre las redes. Normalmente se utiliza el protocolo IPsec, que hace referencia a Internet Protocol Security, que se implementa en la capa 3, que es la capa de red, donde hace referencia a una conexión entre una red local y una red que existe en la infraestructura de la nube. También es necesario tener considerado aspectos como la autenticación y autorización. Entre ellos está el acceso a un usuario en específico, también aplicar certificados digitales, como lo habíamos mencionado anteriormente, para asegurarnos de las fuentes que está realizando la solicitud de los recursos, y además de ello incluir y aportar y complementar con servicios como el Multifactor Authentication, que sería la autenticación multifactor para agregar una capa extra de seguridad. Y por último, otro aspecto que pasa desapercibido sería el monitoreo y la gestión con herramientas de supervisión. Por ejemplo, lo que sería en AWS tenemos AWS CloudWatch, que nos permitiría revisar el monitoreo de los distintos servicios que tengamos contratados, ya sea EC2, por ejemplo, que sería gestión de servicios de informática y de cómputo, S3 para servicios de almacenamiento o RDS para servicios de base de datos. Y por último pasaremos al punto 4.3, que hace referencia a las prácticas para implementar redundancia y alta disponibilidad. Es de suma importancia tener en consideración esto, ya que en caso de falla de red necesitamos tener una configuración de respaldo que nos permita conectarnos nuevamente a nuestros servicios y así ofrecer una alta disponibilidad y facilidad de mantener nuestros servicios en todo momento activos. Entre las configuraciones existe la configuración activa-activa, donde se realizan configuraciones en puertas de enlace entre una red local y una red de infraestructura de la nube, que se habilitan más de una red de conexión o túneles de conexión VPN, y lo que ofrece redundancia y lo que también ofrece la distribución del tráfico de datos y evitando la saturación de estos. También tenemos la configuración activa espera, donde una puerta de enlace queda activa y la otra queda en espera. En caso de error de conexión, automáticamente la configuración en espera se activa para proveer la disponibilidad de los servicios. Otro aspecto que también es considerable es tener en cuenta la contratación de servicios de red a distintos proveedores. En caso de que un proveedor no pueda responder, tendremos otro que nos pueda respaldar. Y para complementar con todo lo mencionado, me gustaría ver la documentación directamente de AWS, que básicamente nos explican un poco de cómo funcionaría una conexión VPN, que sería una red privada virtual, y que nos comenta que por defecto no es posible que se pueda comunicar una nube privada, que sería un entorno de red para gestionar servicios aislada, y no es posible comunicarnos directamente con esta red a menos que nosotros configuremos una VPN que sería el intermediario entre una conexión local y una conexión de una red en la infraestructura de la nube.
Y también tener en consideración que acá AWS enfatiza en la conexión de una VPN sitio a sitio, que es lo que acabo de describir. Además de que la documentación que ofrece es bastante extensa, por lo que si hay alguna duda extra se puede dirigir directamente a la documentación de AWS. De esta manera podemos también establecer soluciones más personalizadas y acorde a los requerimientos que se estén solicitando para el negocio. Por último, tendremos en cuenta la importancia del monitoreo continuo para la seguridad de Hardware Tech SA. Entre estos está uno de los pasos más fundamentales sería la visibilidad en tiempo real de los servicios, y que esta práctica puede ser implementada a través de herramientas ya mencionadas como CloudWatch, que nos permite revisar distintos estados de los servicios que ya tenemos contratados de AWS. Y al realizar esta práctica también tendremos la posibilidad de detectar vulnerabilidades con antelación, ya sea en aplicación, en servicios que estemos utilizando, y poder prever de manera rápida soluciones para abordar estas brechas de seguridad. Otro punto que también es de suma importancia sería el cumplimiento de las normativas, ya sea para el gestionamiento adecuado de los datos personales, como lo sería GDPR, que sería una normativa de la Unión Europea, y que se solicita la transparencia del procesamiento de los datos, además de responder a las solicitudes de forma rápida para acceder a dichos recursos personales, y si es necesario eliminarlos, gestionarlos, actualizarlos, que sea posible. A continuación también veremos lo que sería la auditoría en la seguridad y los beneficios percibidos, teniendo en cuenta la detección de malas prácticas al revisar periódicamente, verificar si los grupos y los roles que se han creado hacen referencia al organigrama de la organización y si cumplen con cada uno de las responsabilidades de los departamentos, así como verificar también el cumplimiento del cifrado, ya sea en la transmisión de los datos, inclusión de certificados digitales, incluirse cifrados de datos en reposo, entre otros. Y por último, nos enfocaremos también en la importancia de la retroalimentación del cliente, y que cada organización lo debe tener en cuenta, no solamente en Hardware Tech, sino que es un ámbito en general, ya que al tener la retroalimentación directa del cliente nos aseguramos que nos estamos enfocando en el desarrollo relacionado a los requerimientos y a los requisitos específicos que el cliente nos está solicitando. Además que finalmente al incluir al cliente permite aumentar la satisfacción, ya que tendremos una idea de mejora en las áreas que se necesiten priorizar, ya sea por la percepción del cliente, por lo que él esté solicitando y la solución personalizada que se debe entregar. Y se pueden utilizar técnicas ya sea como de entrevista, gestionamiento de calendario, para organizar a cada una de las partes interesadas a participar en la reunión y desarrollar preguntas estructuradas, abiertas, con el objetivo de identificar cuáles son las priorizaciones de los requisitos del cliente y en qué debemos poner el foco para desarrollarlo. Así que en general ese sería el abordamiento de cada uno de los puntos de la evaluación, donde se consideraron aspectos como el modelo de responsabilidad compartida, el gestionamiento de las políticas de seguridad, el cifrado de datos de transmisión, el cifrado de datos en reposo, tener en cuenta la configuración de VPNs y la retroalimentación del cliente, que es de suma importancia. Muchas gracias.